de nuestro Dios. Como le decía hace un momento, el día de hoy, todos los miércoles, estaremos tratando temas de escatología. Escatología es una palabra compuesta. Logías proviene del griego logos, estudio. Y eskratos se escribe en griego, que significa postrero o último. Es decir, escatología significa estudio de los últimos tiempos, las cosas que acontecerán en los postreros tiempos. Entonces, para esto está con nosotros nuestro hermano Roberto Carlos, que es un apasionado de la escatología, la ha estudiado, ha ahondado en el tema, lo conozco a él, hemos estado conversando, así que hermanos, pienso que es muy puntual para los tiempos que estamos viviendo, recordar para muchos, recordar que Cristo está a las puertas, que todo lo que está aconteciendo no es otra cosa sino el cumplimiento de todo aquello que está escrito, y que nosotros como iglesia debemos estar preparados, apercibidos. Así que nuestro hermano Roberto Carlos estará enseñando los miércoles una serie de mensajes concernientes a la escatología. Muy bien, Roberto Carlos, Dios te bendiga. Estás al aire, te escuchamos y que Dios te use. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Quiero saber si me escuchan bien primeramente. ¿Se escucha bien? Sí, escucha bien, Roberto. Ok, excelente. Gracias una vez más, Pastor Jürgen, por la oportunidad que me da de poder enseñar un poco más sobre la palabra de Dios y qué tan como ya lo he recalcado hace un momento, qué tan importantes son estos temas. Se abre una serie de preguntas. ¿Por qué es importante la escatología? ¿Por qué es importante saber en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempos de la historia? ¿Y qué dice la palabra de Dios referente a los últimos tiempos? ¿Será que estamos viviendo los últimos tiempos? ¿Será que las profecías se están cumpliendo alrededor de nosotros? Se abre una serie de interrogantes. La importancia de estos estudios, sí, es saber la palabra de Dios y qué es lo que Dios determina en la historia de la humanidad para su pueblo, Israel, para su otro pueblo que somos nosotros, la iglesia, redimidos por la sangre de Jesucristo, para las naciones gentiles, el sí para toda la humanidad. Hay un principio y hay un fin. La palabra de Dios dice: cielos y tierras pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Ok? Estudiar estos temas es un poco complicado, pues no podemos aislar unos versículos de otros, sino todo es un compendio y tenemos que estar muy atentos porque no podemos hacer una doctrina de un versículo sin estudiar otros versículos. Por ejemplo, cuando se estudia el libro de Daniel, siempre debemos estudiar otros libros, y entre ellos también el libro de Apocalipsis, porque todos están concadenados. Entonces, esto lo hace muy rico y muy atractivo, al menos a mi persona. Como ya lo ha mencionado nuestro pastor Jürgen y ya ha dado la lectura de el libro de Daniel 9, capítulo 9, versículo 20 al 27, esta es una de las profecías bíblicas más importantes, podríamos decir que una de las más importantes de toda la Biblia. Si logramos comprender qué es lo que le quiso decir el ángel a Daniel, podremos entender muchas cosas. Definitivamente sí. Es una de las profecías más exactas
en cuanto en ese tiempo, en cuanto a la venida del Mesías, de Jesucristo. Los estudiosos de estas profecías y los escatólogos dicen que no hay otra profecía más exacta que determinó el año exacto en que vendría el Mesías, y eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Qué es la semana 70 de Daniel? ¿Por qué fue revelado a Daniel? Recuerden, hermanos, si ha leído partes de la Biblia donde habla referente a la cautividad del pueblo hebreo por los babilonios, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor. Esto data, la Biblia nos narra, primeramente, antes de decir eso, la Biblia nos narra que había una profecía en cuanto a la destrucción de Jerusalén, de Israel, y la cautividad del pueblo de Dios, y lo podemos ver en el libro de Jeremías. ¿Podría acompañarme usted al libro de Jeremías, capítulo 25, verso 8 al 13? Donde nos narra por qué Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Si lo tiene, puede dar lectura, hermanos, ahí donde usted está. Bueno, yo lo voy a iniciar porque ya lo tengo acá. Dice, el libro de Jeremías, capítulo 25, verso 8 al 13, dice. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del desposado y de la esposa, ruido de molino y luz de lámpara. Y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán todas estas naciones al rey de Babilonia. 70 años, a recalcar esto. Haré que sirvan al rey de Babilonia durante 70 años. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquellas naciones por su maldad. Dicho por caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. Y traeré sobre aquellas tierras todas mis palabras que he hablado contra ella, y contra todo lo que está escrito en este libro profetizado. Que está escrito en este libro por Jeremías contra todas las naciones. Aquí el profeta Jeremías está en una profecía de lo que vendría al pueblo de Israel por la maldad que había cometido, por darle la espalda a Dios, por la iniquidad que estaba cometiendo en ese entonces. Entonces, acá también hay algo muy importante que recalcar, porque en el 9 dice, y aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Recalcar esa palabra, ¿por qué Dios se refiere como rey de Babilonia, que era un rey pagano, no era judío, no conocía del Dios de Israel, pero sin embargo lo llama mi siervo?
definitivamente necesitamos entender que le llama mi siervo porque con lo que iba a hacer Dios sobre la nación de Israel, Nabucodonosor estaba sirviendo para un propósito de Dios. Por eso lo llamó mi siervo, porque servía para un propósito de Dios, para que se cumpla su palabra. ¿Okay? Dios puede usar a cualquiera para sus propósitos. Entender eso, que Dios no entendemos muy bien sus planes, pero sirve para un propósito. Ok. En ese entonces, Dios decide castigar a la nación de Israel, y sí, fueron cautivos, fueron llevados deportados a la región de Babilonia, y estuvieron ahí 70 años en cautividad. Como pasa en todo sitio, cuando uno ha llegado, siempre recuerda lo que vivió en su pueblo, ¿verdad? O lo que vivió antes. Y sí, hay un salmo que hace referencia a lo que ellos vivieron. Si usted me puede acompañar en el Salmo 137. Y yo no lo sabía, pero hay un canto secular, creo que es de los 80, donde justamente ellos cantan, y yo vi la traducción y decía este salmo, el Salmo 137. Dice: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ellas. Colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantemos alguno de los cánticos de Sión. Ellos, junto a los ríos de Babilonia, en otras palabras, lloraban recordando a Jerusalén, y siempre oraban diciendo: el próximo año iremos a Jerusalén, el próximo año iremos a Jerusalén, año tras año, día tras día de sufrimiento, pero el anhelo no se perdía. Sin embargo, ya estando en una tierra distinta, ya estando con una cultura, rodeado de otro pueblo que adoraba a dioses paganos, siempre el mal llega a contaminar, aunque no queremos, sobre todo a los más débiles, ¿verdad? Pareciera que esto pasó aquí, porque la lectura que hizo Pastor Yuge en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 20, hace referencia a que Daniel oraba, y seguramente Daniel sabía que Daniel era un siervo de Dios fiel. No se le conoce ningún pecado a Daniel. Sin embargo, o la Biblia no menciona que Daniel haya cometido un pecado, pero sin embargo Daniel dice, en el 20 dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien ya había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Nos da a entender que Daniel está orando por lo que pasaba en su pueblo,
definitivamente acá había un problema espiritual. Probablemente Daniel vería que en un inicio se escuchaban los cánticos como este salmo que ya hemos leído, ¿verdad? Junto a los ríos de Babilonia, llorábamos nuestra cautividad y anhelábamos volver a nuestro pueblo. Y decíamos, el próximo año volveremos a Jerusalén. Mas parece que se habían olvidado ya de su pueblo o de volver a Jerusalén. Tal vez por mucho tiempo viviendo en la cautividad, contaminándose y adoptando otras culturas, como la Babilonia. Sin embargo, había una preocupación de Daniel. Daniel veía que su pueblo ya no clamaba con esa devoción, ya no tenía el anhelo fervoroso de volver a Israel. Probablemente esto motivó a Daniel a orar y a preguntarle a Dios, sabiendo él la profecía de Jeremías, que iban a ser llevados en cautividad, en cautiverio a Babilonia durante 70 años. Sin embargo, al ver que esos 70 años se cumplían y Daniel no veía un anhelo fervoroso del pueblo de Dios en volver a Jerusalén, Daniel se preguntaba, ¿qué es lo que va a pasar después de esos 70 años? Volveremos a Jerusalén, como dice tu palabra, se terminará la cautividad, sin embargo el pueblo no anhela esto. Es ahí cuando el ángel le dice, y también hay algo muy impresionante, que el ángel le dice, al principio de tu ruego fue dada la orden. Y esto me hace recordar un pasaje que dice, la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Daniel era un hombre definitivamente justo, íntegro delante de Dios. Cuando somos íntegros delante de Dios, hermanos, no hay nada que impida o que estorbe la comunión con Dios. Es lo que le pasaba a Daniel. Al principio de su oración, la orden de contestar su oración fue dada. Y el ángel vino con la respuesta. Y le dijo, en el 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para dar la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas en 2 semanas. Primeramente, para entender muchas de las profecías bíblicas tenemos que ver no como vemos nosotros, sino como ven los judíos, porque esta profecía definitivamente, y lo vamos a ver más adelante, es exclusivamente para el pueblo de Israel. ¿Qué es la semana 70? Quisiéramos entender eso llevándolos al libro de Levíticos. A ver si me acompaña el libro de Levíticos, capítulo 25, versos del 1 al 4. En esta semana, mi mamá tiene terrenos en Ayacucho, bueno, tiene unas tierras en el departamento de Ayacucho. Sus hermanos están ahí. Y yo le digo, mamá, pero tus hermanos están sembrando en tu tierra, bueno, porque tú no estás ahí, pero siembra un hermano y al siguiente año siembra otro hermano. Yo le digo, y la tierra siempre es así, la tierra no descansa, y mi mamá dice, no es así. Siembra un hermano, pero después llega un tiempo determinado en que la tierra tiene que descansar, porque si no,
no produce bien. Y leyendo este versículo entendí bastante de esto, ¿no? Quizás ellos, o acá no sabemos esto, pero en el pueblo hebreo sí se sabía. Mire, lea en Levíticos capítulo 25, del 1 al 4. Dice, Jehová habló a Moisés del monte de Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo doy, para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7.º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni le podarás tu viña. Debemos entender que para los judíos hay, como para nosotros, una semana compuesto por 7 días. Pero también, solamente en ellos, hay una semana compuesta de años, en las cuales ellos se refieren a una semana como de días, y en algunos, para hacer algo específico, se refieren a una semana de años. Y si quizá no lo entendió, creo que podemos dar otro ejemplo más fácil. ¿Se acuerda usted de la historia de Jacob y Raquel? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a repasar un poco eso. Vamos a ir al libro de Génesis, al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 29, verso 18 al 27. Génesis capítulo 29, versículo 18 al 27. Ya lo tiene, dice la Biblia. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le pareció pocos días porque la amaba mucho. Le pareció pocos días. Dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán junto a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea, por criada. Venida la mañana, en el 25, venida la mañana, he aquí era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te serví por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo. Otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Hasta ahí nada más. Creo que podemos ver acá claramente que ellos están hablando de una semana de años, ¿verdad? Jacob había sido engañado por su suegro Labán, le había hecho trabajar 7 años por Raquel, y cuando llegó la noche para unirse a ella, al día siguiente se dio cuenta que no era Raquel, sino su otra hija, Lea. Así que él le dijo,
cumple la semana de esta, o sea, cumple 7 años más trabajando para mí, para que te dé a Raquel, ¿no? Ellos, recalcando una vez más, los judíos tienen semanas de días y semanas de años. Y ahora la pregunta es, cuando el ángel le dice, a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. La pregunta es, ¿a qué tiempo se refiere? ¿A 70 semanas de días o de años? Definitivamente de años. Y eso lo vamos a ver poco a poco. Me perdí acá. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El 25. ¿Sí? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará las devastaciones. Y por otra semana más, dicen, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Primeramente, para entender esto, quisiera que se entienda bien con respecto a las semanas, ¿verdad? En otras palabras, se ve acá, ¿no? Acá le he puesto en la pizarra. En otras palabras, vamos a verlo acá. En otras palabras, Dios le está diciendo a través del ángel Gabriel a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Le dice, en la le dicen, ¿sabe pues? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas. En otras palabras le está diciendo, habrá 49 años. Creo que acá se ve mejor, ¿no? Para restaurar y edificar los muros y Jerusalén habrá 49 semanas y hay 2 semanas más, o sea, 439 años. Dice, y por una semana más, o en otro caso, y por 7 años más, ¿no? Esto es en la última parte. ¿Ok? Dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Los historiadores y los estudiosos de la Biblia, y también está en algunos versículos de la Biblia que yo se lo puedo citar. Por ejemplo, hay varios decretos que se hicieron para edificación y reconstrucción del templo de Israel, entre ellos el decreto de Ciro, que lo podemos encontrar en Esdras, capítulo 1, versículo del 1 al 4, si usted le quiere apuntar, fue en el año 539. También encontramos el decreto de Darío, encontramos el decreto de Artajerjes, y nuevamente otro decreto de Artajerjes a Nehemías en el año 444 a.C. Los especialistas toman como referencia que la profecía de la semana 70 se da inicio en esta fecha, el año 444 a.C. ¿Ok? Cuando
Nehemías está sirviendo a rey Artajerjes, y vamos a hacer solo referencia, ¿ya? Y le dice, ¿por qué está turbado tu rostro, ¿no? ¿Por qué estás triste? Tú no eres así, ¿no? Y él le dice, bueno, mi pueblo está destruido, ¿no? Y le da un permiso para volver a Jerusalén y edificar los muros y la ciudad de Jerusalén. En el primero y segundo periodo, desde la orden de edificar el templo y los muros de Jerusalén, hay un tiempo en que fue doloroso para ellos, tuvieron muchas adversidades, pero al final construyeron su templo, y los estudiosos dicen que hasta la venida del Mesías Príncipe, o en el año que apareció Jesucristo, y en el año que fue crucificado, se cumplieron el primer periodo y el segundo periodo de este tiempo. Después, si nos ubicamos acá en el libro de Daniel, estaríamos más o menos en el capítulo 26, ¿ok? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hermanos, recordemos que cuando muere Jesucristo, bueno, fuimos redimidos por su sangre, pero pasó algo extraordinario, algo que no había contemplado Daniel, algo que no le había. Recordemos que el ángel dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo, es decir, el pueblo hebreo, para tu ciudad, Jerusalén, y para el Monte Santo. Definitivamente, si ponemos a analizarnos en esta parte, le está hablando que estas semanas proféticas son para el pueblo de Israel. Pero aquí pasó una cosa, algo extraordinario, que cuando Jesucristo vino acá en la tierra, murió, él dijo que esperaran en Jerusalén, porque vendrá el Salvador, ¿verdad? En el día de Pentecostés se formó la iglesia de Jesucristo, algo que no tenía contemplado Daniel, algo que no se le había revelado a Daniel, porque hasta ese entonces era un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo no revelado. De estas 70 semanas proféticas reveladas a Daniel, 69 se han cumplido con exactitud hasta el Mesías Príncipe. 69 semanas se han cumplido con exactitud. Si bien he corrido un poco en esta parte, yo quisiera centrarme para la próxima, bueno, el próximo miércoles, en la semana 70. Hemos corrido un poco en las 69 semanas, pero el ángel le revela a Daniel y le dice: y por otra semana más, eso está en el capítulo 27, en el versículo 27 dice: y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador
hasta que venga lo que está consumado y se derrame sobre él. 69 semanas se han cumplido con exactitud. ¿Qué es lo que determina Dios en la última semana para que se cumpla toda la profecía? Y si bien esta última semana, que es compuesta por 7 años, está específicamente y exclusivamente determinada para el pueblo de Israel, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Esa es una pregunta interesante. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que habrá un tiempo de tribulación y gran tribulación. Es lo que nosotros o la iglesia conocería como la semana 70 de Daniel, ¿no? Para la iglesia lo conoceríamos con este nombre, tribulación y gran tribulación, que es compuesta por 7 años, ¿verdad? Vamos a hacer solo una referencia de acá. Dice, y en el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Si bien sabemos por los estudios que hemos hecho, si usted ha dado una lectura a algunos temas proféticos, como el libro de Mateo en el capítulo 24, también hace referencia a esto, ¿verdad? Que habrá tribulación y gran tribulación, pues está determinado 3 años y medio. Si estos son 7 años, una semana de 7 años, está determinado 3 años y medio y 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio sería de tribulación y los segundos 3 años y medio serían de gran tribulación. Eso también lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, más especificado con los días exactos, que lo vamos a ver poco a poco. Sin embargo, dice aquí en el libro de Daniel que ciertas características. Dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Daniel habla acá en esta profecía que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, definitivamente se está hablando del anticristo, también lo vamos a ver posteriormente, pero acá hay algo muy curioso. Para que haga cesar el sacrificio y la ofrenda, quiere decir que tiene que haber un templo judío. En la actualidad no hay un templo judío. En la actualidad los judíos están haciendo todo lo posible para la reconstrucción de su tercer templo. El primer templo, que lo construyó el rey Salomón, fue destruido. Fue destruido cuando llevaron a la cautividad a los judíos a Babilonia. El segundo templo, el segundo templo se reconstruyó, como hemos visto, con la orden y el decreto del rey Artajerjes a Nehemías. Ese templo es el que vio Jesucristo cuando está aquí en la tierra. Y este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose así otra de las profecías que dijo Jesús cuando sus discípulos le decían maravillados, mirad las paredes de este templo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Os aseguro que de este templo que miran no quedará piedra sobre piedra. En el año 70, después de Cristo, literalmente se cumplió esta profecía. Si bien el segundo templo era muy lujoso y las paredes, muchas de las paredes están de madera, de acacia y cedro y recubiertas con oro,
se hizo una revuelta y hay historias de cronistas que dicen que se incendió el templo, cayó una flecha dentro del templo, una flecha con fuego, y se incendió todo el templo. Las paredes fueron consumidas de tal forma, las cortinas, las maderas, todo fue consumido de tal forma que el oro que estaba incrustado en las paredes y en las maderas se disolvió, se disolvió de tal forma que se hizo líquido y se empezó a meter entre las piedras, entre las piedras de la... Cuando terminó el incendio, que hicieron los romanos? En su intento de sacar el oro que está fundido, que se hizo líquido y se fundió hasta las bases de las piedras de la edificación del segundo templo, empezaron a sacar piedra sobre piedra, para sacar las piedras que estaban debajo, donde estaba incrustado el oro, y saquear. Es ahí cuando Jesús, es ahí cuando se cumple la profecía que dijo Jesús: ven, ese templo no quedará piedra sobre piedra. Pero acá lo que es resaltante y lo que me quisiera centrar para la otra oportunidad es que Daniel aquí está hablando de que el anticristo hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de un tiempo futuro. Él no sabía que se iba a destruir el segundo templo. Bueno, se destruyó, pero la profecía sigue sin cumplirse. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que haga cesar el anticristo el sacrificio y la ofrenda, tiene que haber un templo. Y eso es lo que se está negociando en esos tiempos. Han pasado acontecimientos muy antes delante de nosotros, y muchos de estos acontecimientos simplemente han quedado desapercibidos. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola de la higuera? ¿Verdad? Cuando le preguntan a Jesús, maestro, está en el capítulo 24 del libro de Mateos, ya en los últimos versículos, si no me equivoco. Cuando le preguntan, ¿cuánto será estas cosas que sobrevendrán a la tierra y las señales de tu venida? Y él le dice: mirad la parábola de la higuera. Cuando está verde, o cuando empieza a reverdecer la higuera, sabrán que el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará ni una generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Qué cosas? Las cosas que ya había mencionado antes. ¿Y por qué hago referencia de esto? Porque si bien estamos viviendo tiempos trascendentales en la historia y estamos atravesando un tiempo muy duro en estos momentos, y ha habido una cuarentena muy larga en la cual nos ha afectado mucho en la salud. Algunos hemos perdido familiares, o algunos hemos estado en una situación económica muy dramática, muy dramática en muchos casos. ¿Qué nos está hablando todo esto? Que muchas de las señales que dice la Biblia se están cumpliendo al pie de la letra. Si hacemos referencia al libro de Mateos, en el capítulo 24, habla sobre que va a haber, y ya lo hay, ¿no? Grandes terremotos, pestes, temores de guerras. Es lo que estamos viviendo en la actualidad y la era. Wow. Yo digo
qué es lo que está pasando después de que Israel, al ser fundada como nación en el año 1948 en adelante, ya han pasado 72. Muchas de las profecías y de muchos temas y mucho de lo que decía anteriormente muchos pastores sobre la venida de Jesucristo no podían cumplirse algunos acontecimientos bíblicos sin primeramente si Israel no era fundada como nación. Desde hace mucho tiempo se ha dicho Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pero sin embargo, muchas de estos acontecimientos o de estos temas proféticos no podían cumplirse hasta que Israel sea formada como nación en 1948. Desde ese entonces parece que todo se ha ido evolucionando demasiado rápido. La tecnología ha avanzado. Vemos que la maldad se ha multiplicado. Vemos muchos acontecimientos fuertes sobre la tierra, sobre todo terremotos y guerras, matanzas. ¿Qué nos habla esto en la actualidad? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿En qué momento de la historia? ¿Y qué nos dice Jesús referente a esto? Velad y orad para escapar las cosas que suceden en la tierra. Si bien estos temas son quizá en la iglesia donde voy a tocar, no lo tocaban por los programas que tenían, ¿verdad? Pero le hemos tocado un tiempo en iglesia que fue mucha bendición. Al principio las personas se asustan de las cosas que sobreviven en la tierra, pero no debe ser así. La Biblia no nos va a asustar con Jesucristo. Está cerca. Si bien conocemos, como ya lo he dicho antes, si bien conocemos la semana 70 en la iglesia como el periodo de la tribulación y gran tribulación, que consta de 7 años, una de las preguntas es, ¿pasará la iglesia el periodo de la tribulación y gran tribulación? ¿Estaremos en este periodo? ¿No estaremos en este periodo? ¿Qué nos dice la Biblia referente a esto? El ángel Gabriel le está diciendo específicamente a Daniel que este periodo va a ser exclusivamente para su pueblo y todo lo que pase se va y en torno a necesitamos estar más apercibidos en cuanto a los tiempos, en cuanto a nuestra comunión con el Señor y como dice su palabra, ¿verdad? Gozaos, erguíos vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. Estad apercibidos, velad y orad para escapar de las cosas que sobrevendrán aquí en la tierra. Yo quisiera dejarlo hasta aquí nada más y quisiera que me acompañen en una oración.
Señor Dios Todopoderoso, de los tiempos, tú eres bueno. De los propósitos, tú eres el que nace y el que deshace. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser fiel y firmes delante de ti. Ayúdanos a estar en comunión contigo. Ayúdanos, Señor, a tener tiempos de comunión contigo, tiempos de lectura, de escudriñar tu palabra. Tiempos de servicio, tiempos de pasar con nuestra familia, tiempos de amarlo, de ser serviciales con ellos, de ver cada una de sus necesidades, así como tú, Señor, en nuestra fidelidad y aún con nuestras debilidades, suples nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes de toda maldad, que nos guíes a tu verdad y que nos santifiques en tu Hijo Jesucristo. Bendito Dios. Amén. Amén.